Buenas, buenas. Buena gente. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos, profesores, ayudantes y a todo aquel que nos está acompañando durante este podcast llamado La Cultura a lo Marginal. Lo que escucharán a continuación es una conversación principalmente enfocada en la cultura y específicamente en la cultura expresada en las calles de todo Chile, como lo son los grafitis y los murales en las calles. Así es, durante este podcast lo que vamos a hacer, vamos a mencionar el propósito y por qué nos parece interesante los grafitis a 50 años del golpe. Vamos a presentar unos antecedentes sobre el muralismo acá en Latinoamérica. Se van a vincular con autores, con 3 del ramo específicamente. Después se va a mencionar cómo recolectamos la información y las imágenes. Después vamos a hacer un análisis de esas imágenes y vamos a extraer las conclusiones finales sobre todo el trabajo. Bueno, para comenzar, me gustaría saber por qué fue la elección de este tema. Bueno, la elección del tema como grupo se dio del interés a propósito de los 50 años de golpe de Estado que se cumplen ahora en septiembre. Ver cómo se recupera la memoria en estos espacios pocas veces apreciados por la gente externa a esta zona y hacer un análisis de tipo más psicosocial. ¿Y qué entienden ustedes como por psicosocial? Bueno, por psicosocial entendemos así como el cognosciente de la persona que realiza la acción tanto de rayar como de grafitear o como de hacer un mural por memoria. Es como qué circunstancias o sociales lo llevan así como a realizar tal acción. Eso Como, básicamente. Como el trasfondo. Claro. Entonces, bueno, un antecedente valioso sobre el muralismo en Chile es el texto de Eduardo Garín, Las paredes gritan rebeldía. En él se explica cómo el arte mural aparece en los años 30 a partir del arte mexicano y ya con la aparición de la UP a mediados de los 70. El arte mural se convierte en una expresión comprometida con el gobierno y con los sectores populares. Estos son hechos como lugares de uso público, como universidades, facultades, etc. Ya con la llegada del golpe de Estado, el arte mural vivió una época de represión que en palabras del autor se convierte en un apagón cultural. Es ya a mediados de los 80 en un contexto de crisis social y económica en que grupos guerrilleros como el Frente Patriótico comienzan una serie de enfrentamientos contra la dictadura y ahí el arte mural reaparece como una forma de resistencia en las poblaciones con el objetivo de reafirmar una identidad cultural que está muy manipulada por la dictadura y la televisión en ese momento, por medio de un trabajo clandestino, claro. Ya en 1990, con la vuelta a la democracia, durante este periodo el país iba saliendo de a poco de una crisis social y económica que tenía a más de un tercio del país bajo la pobreza. Y a finales de los 80 se venía desarrollando un proceso cultural que fue la llegada de la cultura del hip hop. Cultura que inicia en los barrios marginales de Nueva York, Estados Unidos, y en Chile llega por medio del cine y la música provenientes de este país. Debido al contexto de miseria, violencia política, persecución y la necesidad del desarrollo y búsqueda de una identidad cultural, es que la cultura del hip hop tiene una fuerte recepción en el país, convirtiéndose en uno de los mayores exponentes de Latinoamérica hacia finales de los años 90. Elementos como el breaking, el scratching, el graffiti, el rap se convierten en herramientas artísticas para la educación y conciencia política en zonas periféricas de Santiago y el resto de Chile, como las tomas de terreno. Ejemplo de ello, el documental Vieja Escuela Hip Hop Peñalolén, hecho por los mismos jóvenes de la cultura en la toma de la hormiga. En ese año también esa cultura se instaló como herramienta de denuncia política, como son el grupo Maquisa, grupo pionero de rap conformado por hijos exiliados políticos de la dictadura en Francia. Además, esta cultura tiene elementos contraculturales que se ven reflejados en la música rap hecha por grupos autodenominados lumpen o periféricos, con letras insurrectas, o el arte por medio de grafiti ilegal, agresivo y de carácter destroy. Muchos de estos elementos se ven observados en barrios icónicos que se fueron recorriendo, viendo que existe una combinación entre elementos de lucha y memoria de la dictadura y efectos psicosociales que se ven reflejados culturalmente en estas mismas. Ya, ¿y cómo fue la recolección como información de los murales, observación? ¿Cómo fue? Bueno, la metodología como grupo fue la recolección de infografía netamente visual con los conocimientos previos histórico-culturales que estos barrios contenían. Y luego se hizo un contraste en estos mismos para su posterior análisis. Sí, en términos simples fuimos como a recorrer los barrios y a sacar fotos para posteriormente traer la conclusión. Fuimos a callejearla resumidamente. Así es. Claro. Bueno, ya relacionando con los autores, una de los primeros autores con que se puede relacionar es con Jenny Elizabeth, que en su libro Los trabajos de la memoria habla sobre el trabajo de esta memoria en un contexto de post-dictadura, señalando que en un contexto de post-dictadura hubo como un procesamiento institucional de los elementos hechos durante ese periodo, como
como sucedió con la Comisión Rettig en los años 90 durante el gobierno de Elwin, donde se hizo un seguimiento a las familias, los detenidos desaparecidos y todo eso. A pesar de este procesamiento, aún quedan como sucesos fuera de este procesamiento, y que son, en palabras de la autora, como la creación artística, el cine, narrativa, el arte plástica, el teatro, la danza o música, incorpora y trabaja sobre ese pasado y su legado. De esta manera creemos que también es pertinente que los murales, al igual que lo anteriormente mencionado, retorna sobre este pasado para traer al presente un periodo que marcó época en la historia reciente de Chile. También se pregunta por las continuidades y rupturas que existen desde el régimen dictatorial y el retorno a la democracia. Desde ahí surgen distintos grupos sociales que se vinculan por luchas sociopolíticas que siguen activas en el presente. Así, los muros serían las expresiones culturales de esos grupos y colectivos organizados que se asocian como en formas de lucha sociopolítica. También señala la autora que se trata de luchas presentes, ligadas a escenarios políticos del momento, que algunos actores pueden señalarlo como continuidad, pero igual estos actores y los contextos cambian. Pero dice que aún mantener las mismas banderas implica dar nuevos sentidos a este pasado que se quiere aún conservar de cierta manera. También otro autor que se puede relacionar es el que habla sobre las batallas culturales, Álvaro Di Giorgio, en su concepción de la cultura como campo de batalla ideológico. Aquí la cultura se enlaza directamente con las relaciones de poder y conflicto al interior de cada sociedad, así como las relaciones de dominio y subordinación dentro de las mismas. A palabras del autor, constituye una extensión sofisticada de la lucha política, la cultura. Sí. Bueno, y como al ser batallas culturales y políticas, señala que nada queda excluido de las batallas culturales. Así es como estas batallas que tienen trasfondo político y cultural que han transcurrido durante años se expresan en murales y graffiti. Y también hay que mencionar que el autor anterior destaca esta separación de estos movimientos culturales que emergen de espacios colectivos y organizados respecto del Estado. Bastante interesante. A mí me gustaría quizás enfatizar un poco más en un tercer autor, el cual es Todorov. Él nos menciona en su texto, y voy a citarlo textual, que dice: querámoslo o no, jamás tenemos acceso a las huellas físicas y psíquicas de lo ocurrido, porque entre los acontecimientos propiamente tales y sus vestigios ha tomado lugar un proceso de selección que escapa a la voluntad de los individuos. A partir de allí se acomete un nuevo proceso de selección, esta vez consciente y voluntario, de todas las huellas dejadas por el pasado. Elegiremos retener y consignar solo algunas, juzgándolas por una u otra razón dignas de ser inmortalizadas. Bueno, esto lo menciona el autor en su texto Los usos de la memoria, el cual fue publicado en el año 2013. Yo personalmente considero que estos recuerdos claramente son dignos de ser inmortalizados, además de que se logran ver en las paredes de diferentes sectores de la ciudad. Esto por consiguiente provoca que las personas no se olviden de lo ocurrido durante el tiempo de la dictadura. Sí, consideramos que es importante que estas luchas sigan activas como en un presente que como temporalmente tan distante de la época. Oye, ¿y me podrían comentar un poco de qué información fue la que lograron recolectar? Sí, pues, ahí cuando fuimos a la Villa Francia, que fue el primer lugar donde fuimos como grupo, todo buena esa salida. Sí, estuvo bueno, Estuvo sí, chistoso, estuvo caminata. Bueno, la zona se destaca por contener una gran cantidad de murales y rayados con orientación política, tanto de memoria como de demandas actuales, ya sea ambientales, liberación de los presos, el estallido, etc. Además de contener una presencia de murales de la barra de la U de Chile, es curioso el fenómeno que se desarrolla en esta zona donde existe una especie de respeto hacia las distintas comunidades o el entorno del barrio. En el recorrido se pudieron ver ejemplos de cómo murales y cultos religiosos católicos son respetados y no han sido rayados, como el caso de La Reja. Además, el barrio, a pesar de contar con una presencia mayoritaria de la barra de los de abajo, se respeta un mural de Colo Colo de un vecino cerca del skatepark de la villa. Otro ejemplo particular que vimos es cómo las señaléticas de tránsito no han sido rayadas o incluso limpias en comparación a zonas como La Reja o la Alameda. Sin embargo, hay murales políticos que han sido rayados por contener ideas contrarias a la mayoría de la gente presente en ese lugar. Tal el caso de un mural de Mao Zedong, dictador chino o presidente en el siglo XX, por el cual se puede concluir que en esta zona existe un respeto hacia los murales y fachadas de uso público siempre y cuando no representen idea autoritaria o capitalista. Sí, fue raro ese de Mao Zedong, fue exótico encontrarlo. Claro.
Estuvo raro. Sí, po. Bueno, y ahí fuimos a las rejas también, ahí el compañero puede explicarnos Sí, más. fuimos otro día, eso sí, otro día de caminata larga. Sí, claro, salimos otro día a recorrer las calles en busca de murales. Esta vez fue por La Reja, donde esta, a pesar de ser una zona vecina a la Villa Francia, contiene ciertas diferencias las cuales nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta, contrariamente a la villa, contiene una mayor presencia de murales y graffiti orientados hacia la cultura del hip hop. A pesar de que existe una gran cantidad de propaganda política, esta no se encuentra presente en los bloques, por lo cual se puede deducir que generalmente la que se encuentra no es puesta por iniciativa de los vecinos, sino por individualidad de esos grupos, lo cual me parece bastante interesante. En esta zona no se encontró una apropiación territorial por parte de alguna barra o de algún equipo de fútbol, como sí lo pudimos ver en la Villa Francia, además de que las fachadas de la iglesia y las señaléticas de tránsito contaban con una gran cantidad de grafiti y rayados, incluso en una alusión clara en contra de esto. Como similitudes de estas dos zonas, se puede encontrar que existe un trabajo territorial orientado hacia el cuidado del barrio, tales como son los rayados contrarios al consumo de drogas, y un trabajo cultural que son los murales, estilo graffiti, que buscan lograr un impacto y una belleza a su alrededor, que generalmente son calles rotas con microbasurales. Sí, interesante eso de cómo expresar la belleza como desde dentro de ella, a pesar de estar en un entorno como muy adverso o con basura, como se dice. Bueno, ya para ir cerrando ya el podcast más o menos, como conclusiones, primero mencionar que nos sorprendió como la diversidad que existe en zonas territoriales cercanas, como eso de Mao Zedong o de la iglesia o Rayado Anarco, todo eso convive como dentro de, entre comillas, un mismo barrio, que es interesante porque no sé qué creen ustedes como de la identidad cultural que se busca cada barrio. No sé. Claro, a mí me pareció interesante, más orientada hacia la cultura del rap o de hip hop, donde gente o autores como Contact de tipo Destroy, que son como básicamente firmas que no se entienden, pero que son como chapas de las personas que lo hacen, donde hay una mayor presencia de la reja. Y en cambio en otras zonas como Villa Francia no se ve tanto, y en Alameda se ve mucho. Entonces eso se entiende que es como una especie de vómito cultural del autor hacia zonas que no le corresponden, y es como una forma de apropiación que puede deberse por muchas causas, así, rabia, molestia, lo que Sí, sea. pero al fin es como la expresión de Claro. cada persona o grupo comunitario que decide expresar sus pensamientos, sus sensaciones, sentimientos, todos en murales. Pues y bueno, como pudimos descubrir y como se ve en todos lados prácticamente cuando uno camina, está lleno de rayados de diferentes tipos. Claro. Sí, a mí personalmente me pareció muy interesante la clara multiculturalidad expresada en los grafitis de los barrios, y más sorprendente aún me parece que normalmente se respeten todas entre sí, como el ejemplo que dábamos en la Villa Francia, donde es un barrio donde prioritariamente está la barra de los de abajo. Aún así respetaban un mural con alusión a Colo Colo, lo que me parece muy Sí. interesante y claramente muy lindo. Sí, pero también es como abordable con autores que señalan como Di Giorgio que la cultura es de y para todos, pues. Y de eso encontramos como bastante razón porque, bueno, lo que mencionamos es muy plural y todo es expresado desde los mismos barrios. Y siempre con respeto entre todos. Claro. Sí, como todo eso en búsqueda de una identidad de barrio que es bastante heterogénea por lo que encontramos. Bueno, eso podemos decir. No sé, yo por mi parte, yo no tengo nada más que aportar. Sí, fue una buena conversación y fue un buen trabajo en verdad en general ir a recorrer y mirar todo, cómo funcionaba, cómo era. La verdad esperamos que les haya gustado toda esta conversación, que haya sido amena, y eso, que tengan un muy buen día. Así Chao, es, chao, chao.